Este tema que vamos a discutir en estos 3 días durante 6 horas es el preámbulo para poder continuar con la construcción de un conocimiento que urge para la toma de decisiones. El tema que ahora nos toca tiene que ver no con un tema romántico, sino con un tema esencial para la vida: los servicios ambientales. Pero más que servicios ambientales, en ese título estamos viendo 4 o 5 grandes temas. El título general, los servicios ambientales como estrategia para la sostenibilidad financiera de la conservación de la biodiversidad, nos invita a entender primero la biodiversidad. ¿De qué estamos hablando alrededor de ese tema? Pero también nos lleva a escudriñar los alcances que deberíamos perseguir en el objetivo de conservación de la biodiversidad. Como la conservación es una actividad, necesitamos garantizar la permanencia de ese proceso en el tiempo. Y eso significa crear capacidades. Capacidades en recurso humano, capacidades administrativas, capacidades técnicas, capacidades científicas, y todos esos elementos tienen requerimientos que deben ser financiados. Y como necesitamos que esa actividad sea de largo plazo, necesitamos garantizar que el financiamiento sea sostenible. Para poder aspirar a un proceso sostenible de conservación de la biodiversidad desde el punto de vista financiero, estamos acudiendo a un concepto que son los servicios ambientales, y los estamos viendo como estrategia para poder convertirlos en fuentes generadores de ingresos y cómo esto puede aportar a ese objetivo de sostenibilidad financiera de la conservación de la biodiversidad. Avanzando, para concentrarnos en uno de los temas que vamos a ver hoy, el tema de conservación de la biodiversidad, hemos abordado muchas veces estas discusiones, pero quiero que hagamos una especie de examen autocrítico, no solo entre nosotros mismos, sino a nivel de las instituciones a las que representan, las organizaciones, etcétera, las empresas, sobre el tema de conservación de la biodiversidad. Punto de partida incuestionable: verdades absolutas. Antes que nada, me gustaría hacer una aclaración. Me gustaría enfatizar que la discusión que vamos a tener tiene un enfoque desde la economía, más que un enfoque ambiental o ecológico. Porque a mi entender, mucho de lo que ha fallado tiene que ver con el contexto de la economía, más que de los aspectos biológicos, ecológicos. Más bien, desde la economía hemos puesto en riesgo todas las capacidades de los ecosistemas para poder mantener el equilibrio ecológico.
En ese sentido, cuando tenemos estos puntos de partida incuestionables, que yo le llamo verdades absolutas, la economía depende significativamente de la naturaleza. Y eso no podemos ignorarlo. Desde la parte más básica, que es la alimentación, donde el suelo juega un papel importante, el agua juega un papel estratégico, hasta elementos de la naturaleza que intervienen en la más alta tecnología que hoy está impulsándose a nivel mundial. La inteligencia artificial con requerimientos basados en la naturaleza. Ese es un punto de partida clave. Y por eso vale la pena que entendamos este curso no como una charla, sino como un proceso de construcción de un conocimiento, de una ruta que nos lleve a donde queremos ir. La otra verdad a la que hacemos alusión es que el bienestar de la sociedad y la calidad de vida de las personas depende de la calidad ambiental y la disponibilidad de recursos naturales suficientes. Y aquí es donde se está poniendo en juego todo el bienestar de la sociedad. Cuando la calidad ambiental está en decadencia y cuando la escasez de recursos naturales es cada vez más recurrente. Estos son puntos de partida fundamentales. Vamos a adentrarnos en este proceso. Desde que se empezó a hablar de desarrollo sostenible, o tal vez mucho antes, a principios de los 70 del siglo pasado, que se tocó el tema de cuestionar el crecimiento económico, eso llevó a que a mediados de los 80 del siglo pasado se concibiera el concepto de desarrollo sostenible. Un concepto que involucró dos palabras que empezaron a ser parte fundamental de las discusiones posteriores. Una es desarrollo en lugar de crecimiento. No se abandona el crecimiento, pero sí se cuestiona de que crecimiento fuera sinónimo de desarrollo, cosa que no lo es. Desarrollo es mucho más que crecimiento. Sí necesitamos el crecimiento, pero como sociedad necesitamos el desarrollo. Y la otra palabra que surge es sostenible o sustentable. Y eso nos invita a tener una mirada de muy largo plazo. ¿Cuál es el desarrollo que queremos? Y esa palabra sostenible surge fundamentalmente porque tenemos un planeta finito. Tenemos recursos finitos. O sea que no podemos crecer sin considerar esas restricciones físicas a las que estamos sometidos. Y uno de los aspectos que se puso en cuestionamiento fue el problema ambiental en el mundo. Por eso, en el 92, en la cumbre de Río, surge el Convenio de Diversidad Biológica. Y en el marco de ese convenio se discute el tema de la problemática ambiental. Y se plantean tres grandes objetivos desde ese convenio en el año 92, que es
entender la biodiversidad y aspirar a 3 grandes objetivos: conservación de la biodiversidad, uso sostenible de la biodiversidad y distribución equitativa de costos y beneficios. 3 grandes aspiraciones que tenemos que poner hoy en este curso como punto de partida para poder ver qué es lo que ha sucedido. Por eso aparecen esas 3 preguntas. La primera, ¿hemos avanzado en esos grandes desafíos? O sea, una pregunta que vale la pena cuestionarse seriamente. ¿O simplemente hemos retrasado el colapso? O sea, ¿qué está sucediendo? ¿O serán esos desafíos una invitación a desaprender para volver a aprender? Entonces, acá estamos poniendo los pilares que van a gobernar estos 3 días de discusión: biodiversidad, conservación, uso sostenible, distribución equitativa de costos y beneficios. Nos lleva, ¿qué está sucediendo a nuestro alrededor con la biodiversidad? Primero, pérdida acelerada de especies. O sea, hoy está sucediendo eso. Y estamos hablando que a mediados de los 80 se discutió la ruta hacia un desarrollo sostenible. O sea, estamos hablando de casi 40 años después. Y estamos viendo pérdida acelerada de especies. Destrucción de ecosistemas y hábitats de especies críticas. Lo estamos viendo, lo vemos cotidianamente. También estamos viendo escasez significativa de recursos naturales, igual que una gran degradación de recursos naturales, sobreexplotación de recursos naturales. Y esos elementos han hecho que la economía se vuelva altamente vulnerable. Y no solamente vulnerable, sino que los bienes y servicios que genera la economía se han vuelto cada vez más costosos. Y todos esos juntos nos lleva a que la calidad de vida de las personas está seriamente comprometida. Entonces, 40 años después, y si nos remontamos a principios de los 70, que fue cuando surge el cuestionamiento del crecimiento, estamos hablando de casi 50 años, medio siglo, y pareciera que estamos en aquel año todavía. Eso es lo que está sucediendo. Y no estoy tocando esto para darnos golpes en el pecho, sino para razonar de manera crítica y sustantiva sobre lo que realmente hemos hecho como sociedad. Por ejemplo, se ha creado un amplísimo marco legal a nivel nacional e internacional. Y digo amplísimo. Por ejemplo, el Convenio de Diversidad Biológica, con su conferencia de las partes, ya viene la que se va a hacer en este año en Colombia, que creo que es la 15, pero seguimos con los problemas. Se han creado ampliamente áreas silvestres protegidas y seguimos gestionando más áreas silvestres protegidas como un mecanismo para salvaguardar la biodiversidad. También, desde los años 90, finales de los 90, se empezó a hablar de programas de pago por servicios ambientales. Estamos hablando de más de 30 años, casi, o 30 años. También se han promovido compromisos ambientales
de las empresas. Gestionado instrumentos de gestión ambiental como certificaciones, estudio de impacto ambiental, normas ISO, planes de manejo, etc. Y se ha desarrollado un aparato institucional encargado de la gestión ambiental. Si ustedes ven, no es que no hemos hecho nada. La pregunta es, ¿por qué tenemos eso? ¿Por qué perdemos los ecosistemas? ¿Por qué perdemos las especies? ¿Por qué seguimos preocupados por la escasez de recursos naturales? Si hemos avanzado mucho en todo esto que acabamos de señalar, lo que hemos hecho como sociedad. Entonces, no es que no hemos hecho nada. Hemos avanzado. Con todo eso que se ha hecho, la realidad de lo que hemos creado como respuesta al problema de la biodiversidad, desgraciadamente, a pesar de que tenemos un amplio marco legal, sí tenemos que aceptar que es un marco legal débilmente aplicado a nivel nacional e internacional. Y ahí está una de las fuentes del problema. Que aunque tenemos legislación nacional e internacional, su aplicación sigue siendo muy débil. En el tema de áreas silvestres protegidas, ¿qué es lo recurrente? Que son financieramente insostenibles. Sí, se crean en el marco legal, en el decreto, en la ley, en el papel, pero en el campo no hay capacidades suficientes para una gestión aceptable. Entonces tenemos áreas silvestres protegidas, un importante paso, pero hace falta complementarlo. Y ese complemento es necesario resolverlo. Áreas silvestres protegidas con escasas o nulas fuentes de financiamiento. O sea, no solamente es que están débiles, sino que a veces ni siquiera existen. A pesar de que sean en algunas ocasiones de altísima importancia para la sociedad y para la economía. Si nos fijamos en el programa de pago por servicios ambientales, lo que encontramos es que las experiencias son escasas. Pocos países han montado un programa nacional de pago por servicios ambientales, a pesar de que ya tenemos casi 30 años de discutir el tema. Y esos que no lo han montado y los que lo han montado encuentran una problemática, que son las limitaciones financieras, la inseguridad de avanzar con el programa, de crecer con el programa. Y esos programas de servicios ambientales muchas veces están sustentados en pocos instrumentos económicos sostenibles. Y esa es una realidad que nosotros tenemos que aceptar. Si ven, no es que no se ha hecho, se han hecho cosas, pero de una manera muy débil todavía. ¿Qué estamos viendo además de eso que acabo de señalar? Que tenemos un mercado que no reconoce el valor de los recursos naturales dentro de los instrumentos económicos. O sea, un mercado al que llegan productos que se generan desde los recursos naturales, pero que no reconoce ese valor. Y eso hay que trabajarlo. El Estado ha sido débil en incorporar el valor de los recursos naturales en los instrumentos económicos y políticas, en los instrumentos y políticas económicas. ¿A qué nos referimos con esto? ¿A qué nos referimos? Tal vez para detenernos un poquito. Resulta
que el ambiente, la naturaleza, la biodiversidad en general es un bien público. Un bien público que es difuso, que afecta a la colectividad. Por lo tanto, en muchos de ellos, el mercado no puede resolver un precio, ni un valor. Lo tiene que resolver el Estado. Porque la sociedad, como sociedad, puso en las manos del Estado, Estado e instituciones, la obligación y la responsabilidad de administrar los recursos naturales. Pero a la fecha, ese Estado ha sido bastante miope para poder asignar valores económicos a los recursos naturales. Incluso peor, a veces se asignan valores económicos para aprovechar esos recursos naturales que no tienen ninguna consistencia con el valor del recurso natural que se gestiona. Por ejemplo, los permisos madereros, que una vez que se dan a una tasa a veces muy baja que tiene que asumir el permisionario, la institución asume un compromiso y una obligación gigantesca de hacer que se cumplan los requerimientos de cómo debe hacerse ese aprovechamiento, pero no tiene los recursos financieros para hacer ese seguimiento. Y así podemos hablar de otras industrias. El turismo, por ejemplo, donde la sociedad ha invertido un montón en mantener y resguardar un capital natural que hoy aprovecha una industria turística, pero dentro de los instrumentos económicos de esta industria turística no están validados esos valores. Siguiendo con la lámina, también tenemos que aludir a la sociedad, porque esta como sociedad no reconoce el valor económico de los recursos naturales. No se aplican claramente tasas de aprovechamiento sostenible de recursos naturales ni capacidades de carga de los ecosistemas normalmente. Estamos hablando de que a mediados de los 80 se trazó una ruta de desarrollo sostenible. 40 años después, seguimos como que si eso no se dio en esa discusión. Avanzando en eso, la aplicación de instrumentos ambientales cuyos costos no son claramente reconocidos por los precios en el mercado. Cuando una empresa, por requisitos de mercado, tiene que cumplir con una norma, esa norma difícilmente se traduce en un valor en el precio del mercado. O sea que no se logra incorporar. Entonces es un costo que asume solo la empresa y no los consumidores. A veces esas normas son implementadas a nivel nacional, pero el producto que se genera en esa empresa es de consumo internacional. Y ese precio internacional a veces no incorpora, no reconoce ese costo incremental en el que debe incurrir la empresa para tener acceso al mercado. De lo contrario, no puede tener acceso al mercado si no lo hace así. Ahí tenemos un problema donde no se logra ajustar el precio del mercado reconociendo los instrumentos ambientales que se promueven. Hay otros instrumentos de política ambiental implementados como requisitos
solamente y no como instrumentos de gestión. Hablemos hartamente, o hemos hablado hartamente de los estudios de impacto ambiental, que se gestionan con el simple hecho de llegar a tener la licencia ambiental del proyecto. Pero no es un instrumento de gestión, ni para la empresa, ni para el Estado. Muchas veces se convierte en un permiso para destruir. Por lo tanto, ahí tenemos que corregir, porque el instrumento en sí, la esencia técnica del instrumento, corrige mucho de lo que hoy sucede. Y también podemos hablar de otras cosas, como las certificaciones que tienden a ser prohibitivas en términos de costos. O sea, no es cualquier empresa la que puede pagarlas. Y a pesar de que son prohibitivas muchas veces en términos de costos, no son explícitamente reconocidos en los precios de mercado. Entonces, vean que no es que no visualizamos qué hacer, es que hace falta complementar. Y aquí es donde entramos. ¿Qué tal si nos hacemos esa pregunta? ¿Qué tal si decidimos desaprender para volver a aprender? ¿Qué tal esa pregunta? Esa pregunta es interesante. Porque ¿qué es desaprender? ¿Qué es desaprender? A veces caminamos por un camino. Nos sentimos seguros, pero no llegamos a donde queremos. Pero no queremos cambiar. Es muy difícil lograr un cambio si no hacemos las cosas diferentes. Es muy difícil, casi imposible. Entonces, desaprender es interesante. Desaprender para aprender. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que vamos a aprender? ¿Y qué es lo que vamos a desaprender? ¿Ya? Vamos a aprender cuál es el desarrollo que queremos y cómo ponerlo a caminar. Ese es el trabajo que hay que hacer. Necesitamos avanzar en ese proceso. Decidir esta ruta es porque la que hemos seguido sí ha creado conciencia ambiental. No lo negamos, pero no ha sido suficientemente fuerte para actuar de manera significativa. En la mayoría de los mecanismos legales e institucionales, si se revisan, se invisibiliza o están ausentes los instrumentos económicos ambientalmente ajustados. Sí se abordan a veces en los marcos legales mecanismos financieros, pero no las fuentes de financiamiento. Y muchas veces las fuentes de financiamiento quedan bajo la lógica de proyectos. Y el problema de los proyectos es que tienen principio y tienen final. Mientras que la conservación de la biodiversidad es un proceso que solo inicia, no termina. Entonces, ¿qué debemos desaprender? Que no veamos los proyectos, sino que veamos los procesos. Aprendamos a trabajar en procesos alrededor de la conservación. Crear un área silvestre protegida es un paso importante. Muchas veces es un proyecto. Vamos a crear un área silvestre protegida. Pero cuando se va a poner en práctica la gestión de esa área silvestre protegida, no hay condiciones para gestionarla.
Entonces, en lugar de ver el proyecto, tenemos que ver el proceso. Es momento de desaprender la ruta actual para avanzar en el fortalecimiento de los diversos instrumentos legales e institucionales con el fin de asegurar la creación de capacidades sostenibles a largo plazo en la gestión de la conservación de la biodiversidad. Y aquí estamos viendo algo importante: creación de capacidades. Ya no es algo abstracto, sino que tenemos que pasar a algo concreto. Creación de capacidades. ¿Cuáles capacidades? Capacidades administrativas, lógicamente, que permita planificar, que permita tomar decisiones, que permita organizar, etc. Capacidades técnicas para la parte operativa, o sea, tecnología, equipo, infraestructura, vehículos, personas, profesionales, capacidades técnicas. También necesitamos capacidades organizacionales. Ya nos han dicho, hemos aprendido, que la biodiversidad necesita un enfoque multidisciplinario y que también necesita un enfoque inclusivo. Estamos hablando de sociedad civil, estamos hablando de empresas, estamos hablando de organizaciones nacionales e internacionales, estamos hablando de instituciones del Estado, municipios, etc. Esa capacidad de organizar a todos estos actores debe existir. Necesitamos capacidades de generación de información y conocimiento, capacidad de investigación. Estas capacidades tienen un previo que requieren recursos financieros. De lo contrario, no va a ser sostenible. Y cualquier plan estratégico que se realice, cualquier política nacional o regional que se promulgue, no van a tener el sustento económico para llevarse a la práctica. Por lo tanto, necesitamos repensar muy bien esa palabra sostenible para concebirla en el contexto de lo financiero. Si lo financiero lo logramos resolver, es muy probable que podamos crear capacidades. Y si creamos capacidades, existe la posibilidad de aspirar a procesos de conservación de la biodiversidad en la lógica que debe suceder. Entonces, lo primero que deberíamos aceptar tácitamente es que la biodiversidad es un factor de desarrollo. No son simplemente especies, no son simplemente genes, no son simplemente ecosistemas. Diversidad entre ellos no importa. También es un factor de desarrollo. O sea, debemos hablar con la sociedad, con las empresas, con los políticos, con las instituciones de la biodiversidad, no para concientizarlos de que la biodiversidad es interesante. Debemos hablar con ellos para hacerles ver que la biodiversidad es un pilar del desarrollo. Y eso nos invita a establecer la biodiversidad como un conjunto de activos productivos en las distintas actividades económicas. Aquí ya entramos en un lenguaje económico. Hace 30 años era muy complicado hablar
en, en esta lógica. Había mucha renuencia, pero ya hoy es necesario romper tabús para decir que la biodiversidad es un conjunto de activos productivos, porque a nivel económico necesitamos introducir la biodiversidad en la lógica, cómo funciona la economía. Y la economía funciona bajo una lógica de activos, productivos, pasivos. Integrar esos activos dentro de la contabilidad económica de las empresas y del Estado. No podemos seguir viendo eso como un proyecto, sino como algo esencial, algo que debe hacerse cotidianamente. No que se financie un proyecto para tener las cuentas ambientales nacionales, pero las empresas no las tienen. Entonces, si nosotros empezamos a observar la contabilidad económica, deberíamos en ella empezar a observar los activos naturales, pero como activos económicos, no como recursos naturales. Además, es importante integrar el valor de esos activos, el valor económico, dentro de los instrumentos económicos, ajustarlos. Necesitamos ajustarlos. Son cosas que no hemos hecho. Y las que se han hecho han sido con timidez. Y lógicamente cualquier proyecto de inversión, pequeño o grande, se realiza con base en un análisis costo-beneficio. Pero ese análisis costo-beneficio también debe ser ajustado. Ambientalmente, primero para reconocer el valor económico de los recursos naturales que utiliza, no de los que impacta, sino de los que utiliza. Si va a usar el agua, ¿cuál es el valor del agua que va a usar? Si va a usar el suelo, ¿cuál es el valor del suelo? El valor económico del suelo que va a incorporarse dentro de los costos. Así como el costo ambiental que genera la actividad por depreciación del capital natural. Repito, esto no son los impactos ambientales, sino los usos que hace. Por ejemplo, en la depreciación, legalmente se permite una descarga de contaminantes. Por encima de esa descarga se castiga. Pero ¿por qué no le ponemos valor económico al rango que hay entre 0 y el nivel de la descarga permitida? Para poder captar el valor de la depreciación del capital natural. Si esos elementos se introducen en el análisis costo-beneficio, entonces pasan a ser parte de la estructura de costos. Y la estructura de costos es una base para definir precios. De esa manera podríamos llegar a tener precios ambientalmente ajustados, donde se reconoce el aporte del capital natural en los procesos de producción. Si lo vemos de esta manera, la biodiversidad es un motor del desarrollo. O sea, tenemos que verlo así. Un motor del desarrollo. Es fundamental para la agricultura. No podemos tener producción agrícola si no tenemos suelos fértiles, si no tenemos disponibilidad de agua, si no tenemos condiciones climatológicas, si no tenemos polinizadores, si no tenemos controladores biológicos. Es difícil llegar a tener una agricultura ante la ausencia de esos elementos. Igual podemos decir la ganadería. Difícilmente la tendríamos, cualquiera que sea, ganadería mayor, ganadería menor,
No la tendríamos si no tenemos suelos para producir pastos, por ejemplo, en la ganadería, maíz, etc. La pesca, la industria pesquera, mucho depende del capital natural, mucha es silvestre. Igual podemos hablar del turismo, la industria en general, la salud, los minerales, los hidrocarburos, otros. Si vemos, la biodiversidad tiene una participación significativa en la dinámica económica. ¿Por qué no la vemos como el motor del desarrollo? Me detengo un momento para hablar un poco de eso. Resulta que si nosotros no pasamos la página para ver la biodiversidad como el motor del desarrollo, vamos a seguir viéndola como un objetivo de gasto que requiere dinero para su conservación. Y ese dinero muchas veces compite con otras necesidades sociales, pobreza, infraestructura, etc. Si nosotros vemos la biodiversidad como un demandante de recursos, difícilmente vamos a dar el paso hacia lo que queremos. Ese es otro de los aspectos que debemos desaprender para poder pasar al nivel de aprender a ver la biodiversidad y su conservación como una inversión, como un activo. La biodiversidad, si nosotros vemos esto, la biodiversidad es un factor de desarrollo, es el motor del desarrollo. Por lo tanto, uno de los elementos que tanto se discute en las empresas es el valor añadido, el valor agregado. La cadena de valor. Entonces, ¿qué es la cadena de valor? Es un proceso, ¿verdad?, donde hay una logística de entrada, operaciones de producción, salida, mercadeo de ventas y servicios finales. Más específicamente, esa cadena de valor, ¿verdad?, donde la biodiversidad es un eslabón, y ahorita vemos por qué. Esa cadena de valor es una secuencia de actividades, desde la adquisición de materia prima hasta la entrega del producto final al consumidor, agregando valor en cada etapa del proceso. O sea, nosotros lo que queremos es que de cada unidad de recurso natural que consumimos, generemos el máximo valor agregado posible. Pero para poder tener ese máximo valor agregado, tenemos que ver cuál es la cadena de valor que sigue, desde la materia prima hasta el producto final. Y esa red de actividades que realiza la empresa para transformar insumos de un producto, insumos en productos o servicios con un precio superior a sus costos. Y esa diferencia es el excedente que andamos buscando como sociedad, es la forma de generar riqueza. O sea, ese excedente es la riqueza que se genera con el uso de los recursos. Entonces, eso sombreado que está ahí, la biodiversidad es parte de la infraestructura primaria de producción que aporta materias primas al proceso de producción. Repito, la biodiversidad es parte de la infraestructura primaria de producción que aporta materias primas. O sea, me refiero a que en estas actividades primarias se debe visualizar la biodiversidad como punto de partida. Esa visualización
nos permite entender el ecosistema, la biodiversidad. Primero, como capital natural. Y segundo, si es capital, lo que hagamos en ella será inversión en conservación. Dos elementos claves. ¿Por qué nosotros tenemos que ver esto de esta manera? Porque hay una relación directa entre ecosistemas y bienestar humano. El bienestar humano como sociedad es el fin superior. Repito, desde los años 70 se cuestionó el crecimiento para empezar a darle paso a la palabra desarrollo. A mediados de los 80 se amplió para hablar de un desarrollo sostenible. Cualquier política que se ponga en práctica tiene como fin superior el bienestar humano. Entonces, si nosotros ligamos los ecosistemas con el bienestar humano, tenemos que entender cómo es que se da. Lo primero que tienen los ecosistemas es que hay unas funciones que deben cumplirse en ellos. Y ese es el proceso de producción del ecosistema. Esas funciones ecológicas. Por eso es que necesitamos mantenerlas en equilibrio. Y ese proceso de producción nos entrega bienes y servicios, lo que llamamos materia prima. Ese es el producto de ese capital. Esa materia prima, y esa materia prima es la que entra como insumo o como consumo a las distintas actividades sociales y productivas. Ahora bien, viene el tema. Si nosotros vemos esa ruta de seguimiento entre ecosistema y bienestar, llegamos a los insumos, ahí es donde sale la necesidad de reconocer un valor económico a través de los servicios ambientales para crear un fondo de conservación e invertir en conservación para mantener el ecosistema. Entonces, acá en ese diagrama estaríamos reconociendo la importancia del capital natural en el bienestar humano, pero también estaríamos reconociendo el valor económico de los aportes de ese capital natural para invertir en él y lograr la conservación que andamos buscando. Eso es lo que está detrás de ese esquema. Si lo vemos más en detalle, vemos la biodiversidad aporta materias primas que llamamos bienes y servicios ambientales que son aprovechados por la actividad económica. Agricultura, industria, turismo, pesca, ganadería, minería, energía, urbanismo, etc. Y desde el punto de vista de la economía, impulsamos estas actividades porque nos interesa primero crear oportunidades. Y hablamos de oportunidades productivas. Esas oportunidades productivas generan empleos. Y esas oportunidades productivas generan ingresos. Entonces, la biodiversidad es una generadora de empleos, de ingresos, de oportunidades. Sintetizando, en este esquema, que es interesante, nos damos cuenta que la biodiversidad es generadora de valor. No es consumidora de valor, es generadora de valor. ¿Dónde está el problema? En que ese valor que aporta la biodiversidad no es reconocido. Y ahí es donde hay que avanzar. En reconocer el valor que aporta esa biodiversidad a través de las distintas actividades económicas que generan bienes y servicios al consumidor final
pero que los precios de esos bienes y servicios deben responder al aporte que genera la biodiversidad para ser ajustados ambientalmente. De lo contrario, difícilmente se va a lograr la creación de fondos para poder sostener procesos de conservación de largo plazo, sean áreas silvestres protegidas o sean no protegidas, sean espacios propiedad de una empresa o sean espacios de propiedad de un estado, de un municipio, etc. Mientras no exista una fuente generadora de recursos financieros sostenibles, difícilmente vamos a tener fondos sostenibles para la conservación. ¿Por qué tenemos que meternos con estos temas? Disculpen la gráfica, ese esquema. Vamos a verlo un poquito en detalle. Si nosotros vemos, tenemos familias y empresas que ya saben cómo relacionarse. Las familias son las dueñas de los factores de producción, normalmente es la sociedad. Y ahora estamos tratando de que dentro de esos factores de producción estén los recursos naturales. Esos factores de producción son la oferta. ¿Quién lo demanda? Las empresas. Las empresas demandan suelos, demandan infraestructuras, etc. Son factores de producción, demandan recurso humano. ¿Y qué hacen las empresas con esos factores de producción? Lo que hablamos de la cadena de valor. Producen bienes y servicios. Y esa es la oferta de bienes y servicios que las familias van a demandar. Entonces, si ustedes ven, tenemos un mercado de factores de producción y tenemos un mercado de bienes y servicios. Ese mercado, en los dos lados, tenemos que ajustarlos con el capital natural. Hoy no está ajustado claramente. Abajo tenemos los ecosistemas, vistos en tres compartimentos: materias primas, calidad ambiental y un receptor de desechos. Las materias primas son las que entran a la economía, lo que llamamos servicios ambientales. Entran a la economía para ser parte del proceso de producción. Igual, si lo vemos, la calidad ambiental entra a la industria turística, por ejemplo. Pero aquí aparece un vacío. No hay un reconocimiento económico claro de esa materia prima, ni de esa calidad ambiental. Que se pague. En lugar de ese pago, de ese reconocimiento económico, lo que las familias y las empresas generan son desechos. Desechos que van a descargarse en el ecosistema. Desechos que normalmente superan la capacidad de carga del ecosistema, comprometiendo el flujo de materias primas y comprometiendo la calidad ambiental. Entonces, acá nosotros vemos un esquema que nos deja claro mucho de lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que resolver es cómo hacerlo. Poco a poco se va a lograr. Un punto de partida, la contabilidad debe ajustarse. Tanto empresas como las regiones o el país deben contabilizar sus recursos naturales, tanto en términos biofísicos como económicos. No podemos seguir ignorando cuál es nuestra riqueza natural desde el punto de vista contable. ¿Qué es difícil? Sí es difícil, pero hay que hacerlo. Es necesario expresar los flujos de materias primas que aportan esos recursos a la economía.
O sea, en esa contabilidad tenemos que expresarla, que se vea explícitamente. Además de esas materias primas que son consumidas en los procesos de producción, por ejemplo, el agua, los nutrientes del suelo, el paisaje y muchos otros elementos, deben estar dentro de el flujo de uso en los procesos productivos. No lo están claramente explícito. Pero además de incorporar esos aportes del capital natural dentro de los flujos que participan en el proceso de producción, es necesario hacer notar la depreciación del capital natural. ¿Qué es la depreciación de un activo? Bueno, su pérdida de valor en el tiempo. Normalmente la contabilidad incorpora la pérdida de valor de sus activos producidos, por ejemplo, vehículos, infraestructura, equipo. Si se revisa la contabilidad, está la depreciación de esos activos. Pero si es una empresa agrícola, esa empresa agrícola o ganadera, agropecuaria, podría tener un desgaste de su suelo, una degradación de su suelo. O sea, no solamente podría estar agotando los nutrientes del suelo, sino que podría estar degradándolo. Por ejemplo, un nivel de compactación importante que impide el uso de los nutrientes, o una escasez hídrica que impide el uso de ese activo. Entonces tenemos una depreciación explicada por un agotamiento del recurso natural y una depreciación expresada por una degradación de ese capital natural. Esos dos elementos los entendemos como depreciación, no están en la contabilidad. Necesitamos incorporarlo. No lo estoy diciendo yo ahorita. Las Naciones Unidas, en su manual del 93 del siglo pasado, estableció el ajuste de la contabilidad ambiental y sacó el manual integrado de contabilidad. Estamos hablando de casi 30 años y eso no está. Y estamos hablando de esfuerzos a nivel nación. A nivel de empresas, mucho menos está eso. Y hay que incorporar las ganancias de capital natural en cada periodo. Bueno, o pérdida de capital natural. ¿Qué significa eso? Las inversiones nuevas. Si eso que estoy discutiendo anteriormente se incorporan dentro de la contabilidad, en el caso de un nivel nacional, tendríamos un Producto Interno Bruto ambientalmente ajustado. Y este Producto Interno ambientalmente ajustado es importante verlo un poquito. Normalmente la riqueza de un país se mide a través del Producto Interno Bruto, por eso ustedes le escuchan decir cuánto va a crecer la economía, un 2%, un 3%, un 5%, etc. Porque ese es el crecimiento. Ahora bien, ¿qué pasa si ese crecimiento de 5% es resultado de un agotamiento de recursos naturales? Lo que nos dice es que crecemos en el corto plazo, nos empobrecemos en el largo plazo. Por eso hay una frase que se acuñó hace tiempo. El progreso, tal como está concebido hoy, nos empobrece. Porque cada vez tenemos menos recursos naturales
y tenemos recursos naturales cada vez más degradados. En la primera lámina que les expuse después del título, como punto de partida dijimos que el bienestar y la calidad de vida de las personas está condicionado a la calidad ambiental y a la disponibilidad de recursos naturales suficientes. Cuando nosotros tenemos un crecimiento de la economía que no se ajusta por el agotamiento del capital natural ni por la degradación o depreciación del capital natural, ese crecimiento puede ser un espejismo si lo vemos en el largo plazo. Nos empobrecemos. Por eso vale la pena ponerle cuidado a nivel de empresa a este tema. ¿En qué sentido? Que una empresa agropecuaria, ¿cuál es el activo más importante de una empresa agropecuaria? El suelo, el agua. Bueno, tenemos otro, el recurso humano, etc. Pero si no tiene suelo, no tiene sentido el recurso humano en ese sector. Entonces, si una empresa decide implementar toda una inversión de capital y no cuida el suelo, está poniendo en altísimo riesgo su inversión. Porque una vez que se agota el suelo, tiene que ver a dónde busca otro suelo para poder volver a ser productivo o tener costos incrementales para poder mantener cierto nivel de productividad, pero que eventualmente no va a tener un reconocimiento en los precios de mercado de ese costo incremental. Esta matriz en la pantalla, ¿qué nos dice? La primera columna es la columna normal. Ingreso total, costo de producción, depreciación, ingreso neto. ¿Okay? Eso es lo tradicional. Las 4 variables primeras en la segunda columna. Pero ahora pensemos, metamos el costo ambiental. ¿Cuánto cuestan los nutrientes que usó esa empresa agrícola o ganadera? ¿Cuánto cuesta la belleza escénica que usó el turismo? ¿Cuánto cuesta el agua que usaron las industrias? Eso está en el costo ambiental. Pero también metamos la depreciación ambiental, expresada en agotamiento y en degradación. Si nosotros logramos meter esas 3 variables adicionales, CAT, AG, DG, vamos a tener un ingreso neto ambientalmente ajustado. Entonces, ¿cuáles eran los activos de apertura? Tenemos los activos producidos, infraestructura, edificio, etc. Tenemos los no producidos, el ganado, los activos forestales, plantaciones forestales, pues. Y tenemos inversiones económicas en esos activos. Tenemos depreciación de esos activos. Y tenemos ingresos netos ambientalmente ajustados ahí. Eso nos lleva a los cambios de volumen en activos. Si hemos hecho una valoración, hacemos una reevaluación de los activos para tener los activos de cierre que van a ser la base del siguiente periodo contable. Y eso mismo lo hacemos para activos producidos, activos no producidos en la 4ª columna y los activos ambientales, un bosque, la biodiversidad o un manglar, etc. Son los activos ambientales en el medio natural que está allá. Esa estructura sería interesante ponerle cuidado, ponerla en práctica. Responde en gran medida a lo que se planteó desde las Naciones Unidas en los años 90 y que al día de hoy
sigue sin ser lo suficientemente abordada. El otro instrumento clave, el análisis costo-beneficio ambientalmente ajustado. Todo proyecto de inversión debe incorporar el valor de las materias primas que aporta el capital natural. Hoy no lo incorpora ese valor. Debe incorporarlo. Por ejemplo, un hotel hace su análisis costo-beneficio, no incorpora el valor del paisaje, no incorpora el valor de la belleza escénica. Una industria maderera no incorpora el valor del árbol que sale del bosque nativo. Incorpora los costos de transacción, que significa extraer ese árbol, transportarlo y llevarlo al procesamiento, pero no expresa el valor del árbol en sí. Tampoco incorpora y debe incorporar la depreciación del capital dentro de los costos del proyecto. Repito, costo, aquí no estamos hablando de los impactos, estamos hablando de costos reales que suceden, que no están incorporados. ¿Por qué tiene que ser gratis las descargas que una empresa genera y que caiga a un cuerpo de agua? ¿Por qué tiene que ser gratis? ¿De dónde van a salir los recursos para poder darle mantenimiento a la calidad de esos cuerpos de agua? Pongámoslo en contexto. Si tenemos un río y hay una sola empresa pequeña que genera unas descargas pequeñas, puede que no afecte la calidad del río porque el río puede tener una capacidad de asimilación y descontaminar eso. Pero, ¿qué pasa si ya no hay solo una empresa? Y esa empresa cumple las normas de vertido. ¿Qué pasa si hay 1000 empresas, todas cumpliendo la norma de vertidos? O sea, ninguna legalmente contaminando, pero todas juntas descargando un volumen que ya no es capaz de asimilar el río y termina contaminado. ¿Qué pasó ahí? Que legalizamos la contaminación del río, perdimos la capacidad productiva del río y nos empobrecimos como sociedad. Eso no está siendo incorporado en los análisis costo-beneficio. Evaluar en términos económicos los impactos positivos y negativos que genera un proyecto sobre el capital natural. Ya sea, bueno, ya varios de los que se inscribieron participan en estudios de impacto ambiental. Los impactos positivos, pues se valoran para ver cuál es el aporte que genera el proyecto en el capital natural, pero también los negativos. Y en los negativos hay que establecer desde el proyecto su plan de manejo. ¿Cómo lo va a gestionar esos impactos? Por ejemplo, puede evitarlos con un plan de manejo, una planta de tratamiento, por ejemplo. Es un costo incremental del proyecto que debe estar en los costos, en la estructura de costos y por tanto en los precios del proyecto. Y así con otros elementos. Incorporar todos esos costos en la estructura de costos del producto o del bien para poder tener una definición correcta de precios finales. Si vemos la ecuación que está acá, ahí donde está el B sub D, ahí tendríamos que nosotros meter los beneficios del proyecto. Esos son los ingresos del proyecto.
¿Qué son los ingresos? El precio por el bien que produce. ¿Ya? Si produce madera, por ejemplo, entonces el precio de la madera por los metros cúbicos de madera que produce. Pero también hay que incorporar el beneficio ambiental que genera esa actividad, si es que lo genera. Pero cuando vamos a los costos, en ese C sub D debería estar reflejado el valor de la madera en pie, no el costo de extraer la madera, no cuánto cuesta el árbol. Eso debería estar en C sub D. Y en C sub A debería estar la degradación, o sea, cuánto cuesta tratar los vertidos, por ejemplo, si fueran vertidos, que genere esa empresa por debajo de la norma permitida. Porque por encima ya son otros costos. Entonces, ese sub D debe tener todos esos costos. Y en C sub M, perdón, sí, en C sub D debe tener todos los costos. Y en C sub M, que son los costos de mitigación, y en C sub A, que son los costos de impactos, deberían estar valorados económicamente durante la vida útil del proyecto, para tener un valor actual neto ajustado ambientalmente. Y en ese sentido poder decir que el proyecto tiene beneficios o costos para la sociedad. Esa estructura, así como la estoy hablando, no sucede. Y necesitamos ajustarla. Entonces, no es que uno tenga que enseñarle cuánto el costo-beneficio a la gente. Ya la gente lo sabe hacer y lo hace. Lo que necesitamos es, primero, que la ecuación de costos directos contemple los costos de la depreciación y los costos de materia prima. Y C sub M y C sub A contemple los costos de los impactos. Para terminar de presentar estos elementos, saqué esta lámina. Es impostergable resolver situaciones como la invisibilidad económica de los flujos de la naturaleza en la economía, que contribuye enormemente a la degradación de ecosistemas y la pérdida de biodiversidad. Esa invisibilidad económica es necesario volverla explícita y visibilizarla en los instrumentos para poder lograr ya sea detener o revertir la degradación de ecosistemas y la pérdida de biodiversidad. Tenemos que entender que esa afectación del capital natural va a provocar serios costos humanos y económicos que se hacen notar. ¿Dónde lo estamos notando? En el cambio climático, en las distorsiones que tiene el clima, en los fenómenos hidrometeorológicos incontrolables a los que nos vemos expuestos cotidianamente, etc. Esa pérdida de biodiversidad y esa degradación de ecosistemas conllevan riesgos para las empresas, pero también oportunidades. La industria de la contaminación no es contaminar, es que la basura ya no es una basura, puede ser un insumo. Y eso puede generar empleos, puede generar ingresos, actividad económica, etc. Y es necesario que las empresas cuantifiquen y evalúen sus efectos sobre la biodiversidad y los ecosistemas,
para poder gestionar esos riesgos y oportunidades y hacer posible un futuro mejor para todos. Ahorita nosotros tenemos estos impostergables para cambiar el rumbo de las cosas. Para reflexionar sobre esto, si nosotros queremos avanzar, necesitamos, como dije en una de las láminas, desaprender. Desaprender y volver a aprender. Cuando yo veo una estrategia ambiental, cualquiera que sea, de descarbonización, de economía circular, no encuentro estas cosas. Cuando yo reviso una ley, no encuentro estas cosas. Cuando yo veo el quehacer de una institución, no encuentro estas cosas. Cuando uno ve a una empresa, estas cosas no están. Entonces, ¿cómo podemos esperar logros en conservación de biodiversidad ante la ausencia de todos estos elementos? Esto es lo que está detrás de la motivación para empezar a construir un camino de manera sistemática, de manera estructural. Eso es lo que a mí me motivó. Cuando yo vi que mucha gente se inscribió, estamos hablando de más de 800 personas, me doy cuenta cuán importante es empezar a sembrar una semilla que produzca algo diferente. En síntesis, necesitamos la conservación de la biodiversidad. Mañana vamos a hablar de eso, de la sostenibilidad financiera. Necesitamos justo eso, la sostenibilidad de ese proceso de conservación. Y esa sostenibilidad va a estar pegada en los servicios ambientales que deben ser la estrategia principal para garantizar la capacidad financiera de la conservación, de los procesos de conservación. Esa generación de recursos financieros es lo que va a permitir crear capacidades. Si nosotros ponemos la mirada en la creación de capacidades, vamos a ver la absoluta necesidad de ver cómo se logra esa creación de capacidades a través de la misma biodiversidad. Si nosotros nos vamos a uno de los esquemas, nos dimos cuenta que la biodiversidad podría llegar a ser claramente financieramente autosostenible, su conservación. Y eso no se dice ahorita, ya eso se dijo hace varios años. Un área silvestre protegida debería ser financieramente autosostenible. Eso no se está diciendo ahorita, ya se dijo anteriormente. Es muy probable que ciertas áreas protegidas no sean suficientemente generadoras de ingresos, pero puede ser que en el conjunto de áreas silvestres protegidas, unas sean generadoras importantes de ingresos y otras requieran ser financiadas a través de los fondos que genere la que tiene más capacidad. Porque las áreas protegidas no deben verse como islas, no son islas.
deben verse como un todo. Y si un brazo genera, debe darle al otro brazo. Y esa es la lógica que debe estar. Y si a esto se añade el enfoque de corredores biológicos para lograr conectividad, ese corredor biológico requiere inversiones. ¿De dónde van a salir? De los aportes que genera ese ecosistema a la economía.